amigos, amigas, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuestro Mirador 656, en una emisión que para mí, amigos, tengo que ser honesto desde el principio, está cargada de muchos sentimientos. Y el asunto es porque, bueno, pues el día de hoy estoy pasando por por una gran pena, por un gran dolor. Me duele mucho, estoy muy consternado porque recientemente, apenas eh, la semana pasada, recibí noticias de que mi profesor, la persona que me formó profesionalmente, acaba de fallecer. Muchas de las imágenes que ahora yo vengo y presento con ustedes las fuimos construyendo a través del tiempo. Su nombre, Raymond Bube. Su nacionalidad, él era neerlandés. Esto es, era ciudadano del Reino de los Países Bajos. Y duró trabajando más de 40 años historia mexicana, enfocándose principalmente en el caso de los estados de Puebla y Tlaxcala. Esto es un profundo conocedor de todo lo que era la revolución, pero sobre todo la revolución zapatista. Y me refiero a la revolución zapatista, no la del año 2000, sino la del año 1910, la revolución de Emiliano Zapata. Un profundo conocedor de la cultura mexicana, lleno de anécdotas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, que se distinguió primero que nada por su generosidad. Siempre fue muy generoso con todos los profesores o con todos los jóvenes y algunos no tan jóvenes mexicanos que nos formamos con él, porque también él, cuando vino a hacer su doctorado, su tesis doctoral aquí a México, a nuestro país, también encontró cobijo y encontró los brazos abiertos de una sociedad que le entregó, y esto me lo decía él frecuentemente, lo mejor de sí. Y que él tenía un profundo cariño por el pueblo mexicano y que siempre se refería a nuestro país de una manera muy respetuosa y con mucho orgullo hablaba del conocimiento que tenía de nuestro país. Entonces, en esta situación de cosas encontradas, yo decidí hacer un homenaje personal a Raymond Bube, al profesor doctor, que es como se designa en Holanda, profesor doctor Raymond Teodoro Bube. Y lo hago de una manera muy simbólica con dos elementos que a veces acompañaban nuestras pláticas. Y por eso tengo aquí una taza simbólica representativa de la universidad de la que él fue egresado y que fue la universidad en la que yo hice también mis estudios doctorales y que fue el espacio universitario en el que coincidimos Raymond Bube y yo, y coincidimos también en muchos lugares, en muchas cafeterías, o compartimos muchas tazas de café, y por eso le pongo una taza de café de manera simbólica para que esté acompañándome el día de hoy. Pero no solo es una taza de café, sino también tengo aquí una botella de ginebra. Es una ginebra holandesa, es una ginebra añeja, de tipo holandés. Ignoro con qué grano lo hagan, y es una copa típica de Holanda. Ahí esta copa típica de Holanda que más o menos simboliza un tulipán cerrado, y hay una copa holandesa que también simboliza una especie de tulipán ya en camino de apertura, que es un poquito más alargada y acinturadita. Estas copas tienen la característica de que cuando uno se las toma en el lugar donde son originarias estas bebidas, no le ponen la copa al ras, sino tiene que tener una especie de curvatura en la parte superior, y eso forma parte simbólica de una especie de veneración que quienes se lo toman
le hacen al país en el que se encuentra. De tal suerte que esta es una copa que cuando uno llega a un bar, a un restaurante y la pide, se la van a llenar de esa manera y difícilmente va a poder uno levantar la copa y llevarla a su boca y tomar de ahí. Lo que se acostumbra habitualmente es hacer una especie de reverencia frente a la copa y sorberle un poquito del contenido y a partir de ahí sí se puede ya levantar o ya se levanta la copa de una manera normal, tradicional, como en todas partes del mundo. Pero no crean amigos que tomamos las mismas copas de ginebra que las mismas tazas de café. Esto fue eventual en alguna cena, en alguna comida, en algún festejo, en alguna festividad de la universidad, como cuando tuve la fortuna de estar ahí cuando cumplió 405 años de haber sido fundada y que también hubo un brindis por la universidad y algunos tuvimos la suerte que nos compartieran este tipo de bebida. ¿Qué recuerdo yo de Raymond Bube? No nada más el café, no nada más el ginebra. Yo recuerdo muchas cosas de él, pero particularmente quiero recordar la primer gran enseñanza que él me dio cuando llegué yo a tierras neerlandesas. Eh, yo llegué a la ciudad de Ámsterdam, al aeropuerto de Ámsterdam. Llegué aproximadamente como a las 6 de la mañana, en el mes de enero. Ya se imaginarán, estaba haciendo un frío terrible. Y yo llegué con mucha emoción, llegué muy emocionado. Para mí eso era un momento verdaderamente increíble, era algo por lo que yo había luchado muchos años y cuando llegué al aeropuerto, que me bajé del avión, lo primero que veo es a la sonriente imagen del profesor Raymond Bube esperándome ahí en el aeropuerto. Llegamos, nos posicionamos en un abrazo, me acompañó a recoger mi maleta, salí, recogí mi maleta y cuando llegamos al tren, porque ahí mismo en el aeropuerto hay una estación del tren para abordarlo y para trasladarnos al pueblo, bueno, a la casa donde yo iba a vivir. Lo primero que me dijo cuando subimos al tren fue lo siguiente. Dice, José Luis, te voy a dar un consejo y espero que nunca se te olvide. Yo me quedé muy serio porque le vi una cara muy seria. Y cuando me dice, espero que nunca se te olvide, yo dije, esto debo de tener mucha atención a ver qué es lo que me va a decir. Y obviamente yo esperaba cualquier cosa, sobre todo de mi conducta, mi actitud dentro de un país que no era el mío, pero que él generosamente había hecho posible que llegara hasta allá, hasta Holanda. Dice, el mundo de la academia, porque el propósito de mi viaje era 100% académico, es como una enorme piscina llena de tiburones. ¿A qué voy con esto? Este tipo de espacios, este tipo de espacios de reflexión, no nada más es atendido por los que gustan de la historia, sino también jóvenes que quieren ser historiadores, los ven y van encontrando algunos elementos que les permiten conocer la historia. Y cuando Raymond me dice que el mundo de la academia es como una enorme piscina llena de tiburones, es para que los jóvenes que quieran ser historiadores se den cuenta que el mundo de la academia, y yo diría que no nada más el mundo de la academia de la historia, sino todo el mundo de la academia es verdaderamente complicado, es verdaderamente difícil. No es fácil transitar en él. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses diversos, porque hay mucha gente que a lo mejor no tiene el amor por la ciencia y el conocimiento y que tiene más amor por el poder y por la sujeción de los otros y que aprovecha cualquier condición para humillar al otro. Entonces yo comparto eso con los jóvenes y lo comparto con todo mi corazón y lo comparto con el mejor de mis recuerdos para el profesor Raymond Bube. ¿Qué más le aprendí?
aprendí el valor de la libertad. ¿Y cómo es que aprendí yo el valor de la libertad? Con una práctica social y una práctica política en el pueblo en el que yo estaba, en la ciudad en la que yo estaba, que es la ciudad de Leiden. Porque hay en una de sus calles principales, no me pregunten cómo se llama la calle, pero bueno, me parece que se llamaba Rappenburg. En una calle principal, de las principales, había un lugar donde resaltaba una figura en el piso, una figura grande, como no sé, quizá unos 2 metros o 3 metros de diámetro, pero tenía como forma hexagonal y estaba hecho con como cantera azul. Y todo el mundo le llamaba en Leiden la piedra azul. O sea, era el pavimento y en medio de la calle aquella piedra azul. Y me decía, ¿sabes tú lo que representa esta piedra azul? Obviamente mi respuesta fue no y me llamó mucho la atención. Dice, mira, aquí, en la historia antigua de Leiden, cuando había problemas sociales, políticos, o andaban persiguiendo a alguien, la persona que llegaba y se plantaba aquí, en este lugar de la piedra azul, tenía una especie de amparo. O sea, era como el conseguir un amparo y automáticamente cesaba la persecución en contra de aquella persona, y era a partir de ese momento que se podía buscar que se hiciera justicia a la persona para que no perdiera su libertad de manera absurda y bueno, y descabellada, fuera de todo orden legal. Entonces, yo le empecé a preguntar algunas cosas de la piedra azul y me dijo, no, dice, la piedra azul sigue funcionando hasta nuestros días. Cuando las autoridades de aquí de la ciudad o las autoridades de la provincia quieren hacer alguna cuestión que va en contra de la ciudadanía, lo que empieza a pasar es que viene mucha gente, sobre todo personas mayores, y se ponen aquí en la Piedra Azul y contrarrestan algunas de las disposiciones gubernamentales. Y dice, por ejemplo, ha habido 2 ocasiones que la provincia ha autorizado la construcción de un tren aquí dentro de la ciudad, o como una especie de tranvía. Si es una ciudad pequeña, es una ciudad más o menos, no sé, quizás 100, 120 mil habitantes, no más. Pero la parte vieja, que es donde quieren poner el tren, el tranvía, es una parte muy pequeña, es una parte corta, y la gente no quiere que se establezca en esta ciudad esa construcción. Y 2 veces la gente que se ha posesionado en la Piedra Azul ha evitado que se construya el tranvía en esta calle de Leida. Eso es la justicia, eso es la lucha, eso es la libertad. Eso es un pueblo que está consciente de lo que quiere y cómo se unen para luchar por una cosa. Otra de las muchas cosas que él me platicaba era acerca de sus aficiones, y me dio mucho gusto cuando fui por primera ocasión a su casa. Me invitó a comer gentilmente 1 o 2 días después de que yo llegué. Fui atendido maravillosamente y curiosamente llegamos en una parte más o menos moderna de la ciudad, y una casa muy bonita con un ático. Y cuando llegué nos tomamos una copa, conocí a su señora que también ya falleció, la señora Nell Kelderhuis, y estuvimos ahí platicando un rato y me dice, bueno, vamos a dejar que la señora acabe de hacer la comida y vamos a trabajar. O sea, yo tenía prácticamente nada de haber llegado y nosotros ya íbamos a trabajar. Y llegando, lo que hizo fue que me dio un libro, me dijo, ten, necesito que lo leas para mañana. Un libro de un historiador francés que se llama Montaigu. No lo he podido conseguir,
Espero conseguirlo pronto. Por ahí tengo yo una copia, pero no la he sacado. Pero sí me interesa releer esa obra. Pero lo más impresionante fue que llegué a un lugar, todo el ático, o sea, toda la parte de arriba de la casa. Era una sucesión de vías férreas, de máquinas y carros de ferrocarril, y un hombre de prácticamente 80 años, sentado en medio de ellas, jugando con sus máquinas. O sea, él era hijo de un ferrocarrilero, de un ingeniero en ferrocarriles, tenía un profundo amor por el ferrocarril, y él tenía trenes a escala y los maniobraba como si fuera un maquinista experto, y tenía todo el piso de ese lugar donde estábamos, lo tenía como si fuera una sucesión de máquinas, de vías, y las hacía que se cruzaran de un lado a otro y las movía, y era una cosa verdaderamente impresionante. Un hombre enamorado del ferrocarril. En ese momento le pregunté: Raymond, ¿conoces el ferrocarril Chihuahua al Pacífico? Y me dijo: no, no lo conozco. Dice: pero espero no morirme antes de conocerlo. Déjenme decirles que Raymond Bube cumplió su sueño. Vino, conoció el ferrocarril Chihuahua al Pacífico, se maravilló. Y de lo único que me comentó a mí, que estaba un poco inquieto, un poco molesto, es porque en el ferrocarril Chihuahua al Pacífico, que evidentemente está entre nuestro estado y el estado de Sinaloa, hay carros especialistas o especiales para los ciudadanos extranjeros y carros para los mexicanos. Entonces vino él, vino su señora esposa, vino su hijo Frank, y él no permitió que lo mandaran con los extranjeros. Dice: no, yo prefiero irme con los mexicanos. Y se fue en los carros de los mexicanos. Ese fue un reclamo que Raymond Bube le hizo a las autoridades ferroviarias en este país. ¿Qué otra cosa puedo hablar de Raymond? Puedo decir que fue un hombre que amó profundamente a mi país. Puedo decir que fue un hombre que respetó profundamente a mi país. Incluso cuando había alguna visita oficial de parte de las autoridades holandesas a México o de parte de las autoridades mexicanas a Holanda, siempre en el Reino de los Países Bajos lo consultaban para ver algunas cuestiones culturales de México en aquellos discursos que se dan entre autoridades. Y siempre llegaba muy contento porque había estado en presencia de la reina, diciéndole cómo era México, retratando a México y poniendo, hablando siempre cosas buenas de México. Finalmente, bueno, no siempre salen las cosas como uno quisiera. Por ahí en algún momento comentó que México estaba empezando a tener tendencias hacia un estado fallido, sobre todo por el tiempo en el que hubo tantas muertes hace 15 años, 16 años, que hasta fue un poquito ignorado a partir de ese momento por la Embajada de México en el Reino de los Países Bajos. ¿Qué más puedo decir? Que fue un hombre generoso, que fue un hombre muy sabio, que fue alguien que supo vivir y que vivió, y que fue alguien muy comprometido con la formación de sus alumnos. A mí me trató como a un amigo, me trató como a un hermano, me trató como a un colega, siempre me dio mi lugar, siempre me dio mi respeto, siempre me escuchó, y cuando me tuvo que guiar, siempre me guió con mucho afecto, con mucho cariño, con mucho respeto. Por eso no tengo otra cosa más que gratitud y cariño por Raymond Bube, y no puedo decirle: Raymond, descansa, descansa en paz. Gracias por toda tu generosidad, gracias por todo tu apoyo, gracias por haber hecho posible mi sueño, y gracias por haber sido profesor a nivel doctoral de... Yo fui el alumno número 13
y todavía después de mí, todavía dirigió por lo menos a otros 2. Entonces, mínimo, tuvo 15 alumnos mexicanos que fuimos a formarnos con él en sus aulas, allá en su casa. Y como decía él cuando llegaba uno, bienvenido a mi casa, bienvenido a mi país. Y espero que este también algún día, por el cariño, por el afecto, por el aprecio, también lo consideres como tuyo. Y créanme, así lo siento. Muchas gracias y bueno, esto que me duele no me limita para pedirles, amigos, que sigamos luchando por defender lo que hemos ganado durante tantos años, que no podemos permitirnos perder nuestras libertades. Y no me resta más que decirles, igual, ahora y siempre, que tengan ustedes un excelente tiempo todo el tiempo. Y Raymond, descanse en paz, con el cariño y el recuerdo de siempre.